El perro no había ladrado en años. No así. No con la clase de furia que decía que algo estaba mal. Profundamente, horriblemente mal. Sarah Whitmore se quedó paralizada al borde del sendero Blackwater, sus manos aún aferrando la correa que se le había deslizado entre los dedos. Su pastor alemán, Valor, un K9 retirado, anciano pero alerta, había arrancado a correr en el momento en que se acercaron al viejo sendero del pantano, ladrando como una sirena. No estaba persiguiendo una ardilla. No estaba jugando. Estaba cavando. Esa parte del bosque había estado bajo el agua apenas días antes. Las fuertes lluvias habían inundado las orillas, removiendo años de podredumbre y escombros. Y ahora, justo ahí en la niebla matutina que se elevaba, su perro, su mejor amigo, estaba desgarrando el lodo y las hojas como si su vida dependiera de ello. «Valor», gritó ella, con el corazón latiendo con fuerza. «¿Qué estás haciendo?» Pero él no se detuvo. Ella trepó por los arbustos empapados, sus botas chapoteando a cada paso, hasta que vio lo que él había descubierto. Era metal, rojo, oxidado, deformado, pero inconfundiblemente un horno de cocina antiguo, medio enterrado, hundido en la tierra como si el tiempo lo hubiera tragado entero. Y Valor. Él gruñía bajo y rodeaba el horno, mirándola como si hubiera encontrado algo que nunca debería haber sido encontrado. Sarah había vivido con el silencio durante 3 años, desde que su hija Emma desapareció de su patio trasero una tarde soleada. Lo único que había escuchado cada mañana era el leve crujido de las ramas de los pinos afuera y el ocasional gemido de Valor mientras olfateaba el mismo pedazo de tierra donde Emma había sido vista por última vez. Él había sido su protector entonces, y de alguna manera, incluso ahora, parecía saberlo. Cuando llegaron los detectives, ella medio esperaba que se burlaran, un perro viejo encontrando un horno viejo. Pero en cambio, acordonaron el área, llamaron a los forenses y le pidieron que se apartara. Ella se quedó allí temblando mientras Valor se sentaba pegado a su pierna, con la cabeza baja pero los ojos alerta, esperando. Y luego vino la lona azul, las bolsas de evidencia, los restos cuidadosamente extraídos del interior del horno oxidado, huesos pequeños, fragmentos de terciopelo, el color, las costuras, el tenue contorno de encaje blanco en un cuello chamuscado, el vestido de cumpleaños de Emma. De vuelta en casa, Sarah no podía parar de temblar. Sus manos se movían mecánicamente mientras limpiaba las patas de Valor, pero su mente estaba en otro lugar, retrocediendo 3 años hasta la última vez que Emma había usado ese vestido. Su 6º cumpleaños, con pastel de chocolate en las mejillas, girando en el patio, dando vueltas hasta marearse y caer riendo. Valor también había estado allí, sentado justo al lado del columpio, vigilándola como guardaespaldas. Ese fue el último día que vio a su hija viva. Y ahora su perro había encontrado la primera pista real que alguien había visto en más de 1,000 días. El detective Carl Morrison llamó temprano la mañana siguiente. «Sarah», dijo con suavidad, «necesitamos que vengas a la comisaría. Hay más». Sarah no dudó. Neither did Valor. En la comisaría, le mostraron las evidencias recuperadas del lugar en el pantano. Entre los objetos había algo que nadie más habría reconocido. Un pequeño anillo de plástico, rosa, en forma de corazón, con una muesca en un lado, el favorito de Emma. Sarah lo aferró como si fuera de cristal. Nunca se lo quitaba, susurró, ni siquiera para dormir. Morrison parecía solemne. Hay una cosa más. El horno. Es un modelo raro. Acabado en esmalte rojo vintage. Nuestro equipo rastreó al fabricante. Solo se vendieron unos pocos de esos en este estado en los años 60. La sangre de Sarah se heló. Las orejas de Valor se alzaron. ¿Crees que alguien lo compró recientemente?, preguntó ella. No lo sabemos. Pero no fue simplemente arrojado. Estaba sellado con adhesivo industrial. Quien lo dejó allí quería que permaneciera enterrado. Si crees que los animales tienen una forma poderosa de sacar la verdad a la luz, no olvides suscribirte al canal. Contamos historias reales y emotivas como esta. Historias donde la lealtad habla más fuerte que las palabras. Esa noche, Sarah observó a Valor mientras recorría la casa. Había dejado de comer. Su cola no se movía. Seguía parándose frente al horno de la cocina, rascando el linóleo como si algo estuviera escondido debajo. Ella se agachó a su lado, intentando calmarlo,
pero él la miró a los ojos con tal intensidad que le aceleró el corazón. «¿Qué intentas decirme?», susurró. Al día siguiente, tomó la foto del horno del expediente policial y comenzó a visitar tiendas de electrodomésticos locales, vendedores de antigüedades, coleccionistas, cualquiera que pudiera haber visto uno igual. En una pequeña tienda de reparaciones polvorienta al borde del pueblo, tuvo suerte. «Westinghouse Serie Gourmet», dijo el anciano dueño, ajustándose las gafas gruesas. «Solo hicieron ese rojo manzana acaramelada durante 3 años en los 60. Vendí uno como ese hace tiempo. Quizás en el 98. Sara contuvo el aliento. «¿Recuerdas quién lo compró?» «Pagó en efectivo. Hombre de mediana edad. Parecía extraño. Hizo muchas preguntas técnicas. Control de temperatura, espacio interior, fuerza del sello de la puerta. Me puso nervioso, honestamente». Las manos de Sara temblaron. «¿Podrías revisar tus registros?» Él sacó un libro de contabilidad viejo. 18 de abril de 1998. «Ese es tu hombre». 5 meses antes de que Emma desapareciera. De vuelta en casa, se sentó en la mesa, mirando la foto del libro de contabilidad que había tomado. Valor apoyó la cabeza en su regazo. Ella le acarició el pelaje distraídamente, pero no podía dejar de temblar. ¿Por qué alguien compraría un horno viejo meses antes de que Emma desapareciera? ¿Quién pregunta cuán herméticamente cierra una puerta a menos que planee usarla para algo horrible? Lo peor, tenía la terrible sensación de que conocía a alguien obsesionado con detalles como esos. Alguien que odiaba perder, alguien que había prometido vender la cabaña después del divorcio, pero tal vez no lo había hecho. Valor gruñó de repente, poniéndose de pie y trotando hacia la puerta de la cocina. Se quedó allí, rígido, mirando el rincón de la despensa. Sara lo siguió. Él rascó una vez, luego se sentó, mirándola. Ella abrió la puerta y miró dentro. Nada. Pero al mirar hacia arriba, había una caja que no había notado antes, pequeña, etiquetada simplemente «Cosas de Emma». Ella no la había puesto allí. Sus manos temblaron mientras alcanzaba su teléfono. No llamó a la policía. Llamó a Mark. Su exesposo contestó al segundo timbre. «Hola», dijo, con voz tranquila. Justo estaba pensando en ella. «Qué raro, ¿verdad?» Sara forzó su voz a mantenerse firme. «Necesitamos hablar de la cabaña». Hubo una larga pausa. «Claro», dijo Mark. «Pásate mañana. Estaré allí todo el día». Colgó y miró a Valor. «¿Listo, pequeño?» Él movió la cola una vez, luego caminó hacia la puerta principal y se sentó, esperando. Sara no había conducido a la cabaña en más de 4 años. La última vez que lo hizo, había sido con Emma en el asiento trasero, tarareando una canción de Disney en la radio, con la cabeza de Valor descansando en la consola entre ellas. Ahora el silencio en la camioneta era ensordecedor, roto solo por el rítmico clic de las garras de Valor en el asiento del pasajero y el ocasional gemido de la vieja suspensión mientras subían más profundo en los bosques de Oregón. No le dijo a nadie que iba, ni al detective Morrison, ni a su hermana en Portland, solo a Valor. Mark había sonado tan casual por teléfono. Demasiado casual. «Ven a la cabaña», había dicho, como si estuvieran planeando una barbacoa familiar, no reabriendo el capítulo más oscuro de sus vidas. Dijo que estaba preparándola para venderla, pero algo en el momento, después del horno, después del vestido de terciopelo rojo, se sentía demasiado conveniente. Y Valor no había dejado de pasearse desde la llamada. Cuando pasaron el marcador de milla roto, Sara apagó la radio. «¿Recuerdas este lugar, verdad, pequeño?» Valor la miró, luego giró la cabeza hacia el parabrisas, con las orejas alerta. La cabaña apareció a la vista justo después de la curva, un marco modesto, envuelto en pinos altísimos. Pero en lugar de estar en ruinas como esperaba, se veía mejor. La terraza había sido barnizada. Las ventanas eran nuevas. Incluso las jardineras estaban montadas. Vacías ahora, pero frescas. «Mark ha estado viniendo mucho aquí», murmuró. Estacionó junto a la vieja camioneta de Mark, con el motor aún caliente, y respiró hondo. Valor gruñó bajo mientras ella alcanzaba la manija de la puerta. Mark la recibió en el porche. Llevaba una camisa de franela, jeans,
guantes de trabajo aún metidos en su cinturón. La misma expresión tranquila. La misma media sonrisa. Parecía el hombre con el que se había casado antes de que todo saliera mal. Gracias por venir, dijo. Casi no lo hago, respondió ella, bajando. Has mantenido el lugar en buen estado. Él se encogió de hombros. No podía dejar que se pudriera. Demasiados recuerdos. Valor bajó de la camioneta, sus ojos fijos en Mark. No ladró, pero tampoco movió la cola. Todo su cuerpo estaba rígido, controlado. Mark lo notó. Todavía tiene ese sexto sentido, ¿eh? Dijo con una media risa. Siempre pudo leer una habitación mejor que cualquiera de nosotros. Sara no respondió. Seguió a Mark adentro. La cabaña olía a limpiador de limón y madera de pino. Todo estaba en orden. Demasiado en orden. Los cojines del sofá estaban esponjados, la mesa del comedor pulida, la chimenea limpia. Fotos enmarcadas de Emma, las que Sara había tomado, estaban alineadas a lo largo de la repisa. ¿De dónde sacaste estas?, preguntó, deteniéndose. Hais copias, respondió Mark. Cuando todavía hablábamos. Ella levantó una de Emma a los 4 años, sosteniendo un palo de malvavisco frente a la fogata afuera. Sus mejillas estaban cubiertas de hollín y chocolate. Valor estaba sentado a su lado en el fondo, con la lengua fuera, la cola moviéndose. El silencio se prolongó demasiado. ¿Quieres café?, preguntó Mark. Acabo de hacer una cafetera. Sara asintió una vez. Sí, solo. Mark desapareció en la cocina. Valor se mantuvo pegado a la pierna de Sara como una sombra. Sus ojos vagaron hacia el pasillo. La puerta del garaje estaba entreabierta. Quédate, susurró a Valor, avanzando suavemente por la habitación. El garaje también estaba impecable. Las herramientas colgaban en filas ordenadas en la pared. Un banco de trabajo de madera brillaba bajo la iluminación superior. No estaba segura de qué esperaba encontrar. Tal vez alguna evidencia dramática. Pero todo parecía normal hasta que vio la caja en la esquina lejana. Una caja de electrodomésticos de cartón, nueva, con la palabra Westinghouse. Su respiración se detuvo. Se acercó. Número de modelo GS 1964. Ese era. El modelo. El mismo modelo de horno encontrado en el pantano. Valor soltó un ladrido agudo desde atrás, como instándola a retroceder. Ella giró. Mark estaba en la puerta, sosteniendo 2 tazas. Sarah. Sus ojos pasaron de ella a la caja. ¿Por qué tienes eso?, preguntó ella. No es lo que piensas, dijo rápidamente. Mi horno en casa se rompió. Este fue el único que encajaba con las dimensiones. Lo encontré en línea. No he tenido tiempo de reemplazarlo aún. ¿Esperas que te crea? Este modelo exacto, el mismo color. No me di cuenta hasta después de comprarlo, ¿de acuerdo? No pensé. ¿No pensaste? Su voz se quebró. Valor gruñó más fuerte, colocando un paso entre ellos. Mark levantó las manos. No quise asustarte. Sara lo empujó para pasar. Necesito aire. Salió a la terraza, con Valor siguiéndola de inmediato. El sol de la tarde se filtraba a través de los árboles en suaves rayos dorados. En algún lugar a lo lejos, un halcón gritó. Algo no está bien, susurró al perro. Tú también lo sientes, ¿verdad? Valor no se movió. Solo miró hacia la línea de árboles, con la cola moviéndose. Esa noche, Mark asó bistecs mientras Sara se sentaba en los escalones del porche con una manta sobre los hombros. Valor se mantuvo cerca, nunca se asentó, paseando en un círculo cerrado entre ella, la puerta y el camino al garaje. La cena fue silenciosa. Mark bebió una cerveza, luego otra. Sara picoteó su comida. Solo no entiendo, dijo finalmente. ¿Por qué conservar la cabaña? ¿Por qué mentir sobre venderla? Mark se encogió de hombros. Supongo que no estaba listo para dejarla ir. Pensé que tal vez algún día, no sé. Valor gruñó suavemente bajo la mesa. Mark lo miró fijamente. Todavía no le caigo bien, ¿eh? Tiene buenos instintos,
respondió Sara. Estuvo en lo cierto con el pantano. Mark se recostó, terminando su botella. Tal vez solo tuvo suerte. No, dijo Sara rotundamente. Él no tiene suerte. El aire se volvió frío. Creo que daré un vistazo antes de acostarme, dijo ella. Mark levantó una ceja. ¿Buscas algo? No, solo pienso en Emma, en lo que ella podría recordar. Se levantó, dejando su plato a medio terminar. Valor la siguió. Caminó por el pasillo otra vez, pasando el baño, hacia la parte trasera de la cabaña. Una puerta que apenas recordaba estaba justo después del dormitorio de invitados, el sótano. No había pensado en esa habitación en años. Nunca la usaban realmente, solo almacenamiento. Abrió la puerta. Una bombilla delgada colgaba del techo en la parte superior de las escaleras. Encendió el interruptor. Una luz amarilla tenue se derramó hacia abajo. El aire olía a moho, polvo y algo más. Algo químico. Las orejas de Valor se alzaron. Luego gruñó, bajo, advirtiendo. Ella bajó un escalón. Él la siguió, con las patas silenciosas en los escalones de madera. El sótano estaba parcialmente terminado. Suelo de concreto. Una pequeña sala de servicios. Cajas de almacenamiento apiladas a lo largo de una pared. Pero algo en el extremo lejano llamó su atención. Una puerta recién pintada. Rosa. Se acercó, con el pulso martilleando en sus oídos. La puerta no estaba cerrada con llave. Crujió al abrirse. Dentro había una habitación infantil. 10 por 12 pies, una cama con sábanas de princesa, una pequeña estantería, juguetes, cuadernos, crayones, materiales de arte, libros de capítulos, un calendario con días tachados en crayón rojo. Sarah retrocedió tambaleandos. Valor gimió, con las orejas planas, la cola entre las patas. No, susurró ella. No. Detrás de ella, escuchó el sonido de pasos en las escaleras. Sara, dijo Mark, su voz tranquila, calmada. No se suponía que vieras eso. Ella giró. ¿Qué? ¿Qué es esto? Era su habitación, dijo él. Su verdadera habitación. Tú la abandonaste. Yo no. La mantuviste aquí. La salvé, espetó. Tú nos abandonaste. Me aseguré de que tuviera todo. La eduqué en casa. Le di una vida. Sara dio un paso atrás. Mark bajó lentamente, aferrando la barandilla. Lloraba por ti todas las noches durante semanas. Pero tú estabas con alguien más, riendo en restaurantes, olvidándonos. Valor se colocó entre ellos, mostrando los dientes. Ella confiaba en ti, dijo Sara, con la voz temblando. Tenía 6 años. Yo era su padre. Hice lo que tenía que hacer. Sara alcanzó el objeto más cercano, una linterna de metal. No parpadeó. Aléjate de mí. Mark la miró, luego al perro. Debbie haberlo sabido, susurró. Fue él, el perro. Él es quien lo arruinó todo. Valor gruñó. Mark no terminó su pensamiento. Sara corrió de vuelta afuera. El cielo se había oscurecido. No dejó de correr hasta que llegó a la camioneta. Metió las llaves con fuerza, la puso en reversa y rugió por el camino de montaña, con las lágrimas cegándola. Valor se sentó en el asiento del pasajero, temblando pero alerta. Condujeron en silencio hasta que su teléfono finalmente captó una barra de señal. Se detuvo y marcó el 911 con manos temblorosas. Esta es Sara Whitmore, dijo, con la voz quebrándose. Mi ex esposo. Mantuvo a nuestra hija en su sótano. Acabo de encontrar su habitación y creo que él, no pudo terminar. Valor apoyó la cabeza en su regazo, y ella supo que la verdad apenas comenzaba a desentrañarse. El motor hizo un tic mientras se enfriaba, el único sonido en la camioneta además de la respiración inestable de Sara. Sus manos temblaban alrededor del volante, su teléfono aferrado con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. En el asiento del pasajero, Valor se sentó completamente inmóvil, con los ojos en el retrovisor como si esperara que Mark saliera corriendo de los bosques en cualquier momento. No lo hizo,
pero el silencio que los envolvía se sentía igual de peligroso. La operadora había sido tranquila, tranquilizadora. Las unidades estaban en camino, tanto hacia la cabaña como hacia la ubicación de Sara en Deer Lake Road. «Quédese donde está», había dicho la mujer. «Mantenga las puertas cerradas. Los oficiales están a 10 minutos». 10 minutos. Nunca habían sentido tan largos. Sara miró la carretera, los faros extendiéndose hacia adelante como brazos débiles en la oscuridad. Todo su cuerpo temblaba, no solo de miedo, sino por el peso de todo. La habitación rosa, el calendario tachado, el horno nuevo. La verdad. Emma había estado viva. No por unos días, no por semanas. 3 años. 3 años en un sótano mientras Sara buscaba, suplicaba, pedía ayuda, mientras la policía recorría vecindarios, enviaba volantes, entrevistaba a todos en un radio de 100 millas. Y todo el tiempo, la respuesta había estado en la montaña en una cabaña que pensó que había sido vendida. Y fue Valor, no un detective, no un vecino, no algún informante, quien se negó a dejar de buscar. Cuando las primeras luces rojas y azules destellaron a través de los árboles, Sara sintió las lágrimas venir de nuevo. No del tipo sollozante de antes, sino lágrimas silenciosas, aplastantes, agotadas que se derramaron sin sonido. Un oficial tocó la ventana del lado del conductor. Ella la bajó lentamente. «Señora, ¿es usted Sara Whitmore?» Ella asintió. «Tenemos paramédicos revisando la cabaña ahora. Hay sangre, una lesión en la cabeza. ¿Lo golpeó usted?» «Sí», dijo ella, con un martillo. «Venía por mí». El oficial asintió rápidamente. Hizo lo correcto. La llevaron a la comisaría en una patrulla separada. Valor también fue, viajando en la parte trasera como un oficial retirado reportándose al deber. Nadie lo cuestionó. Si acaso, los oficiales le dieron más reverencia al perro que a Sara, lo cual en ese momento le parecía bien. El detective Morrison la recibió en la comisaría. Su rostro se veía diferente ahora, más viejo, más pesado, como si los últimos 3 años lo hubieran alcanzado en una sola noche. «Tenemos un equipo procesando el sótano», dijo con suavidad. Es peor de lo que pensábamos». Sara solo asintió, con los brazos cruzados fuertemente alrededor de sí misma. «Ella tenía juguetes, una cama, una rutina», continuó Morrison. «Había cuadernos de trabajo, crayones, dibujos de ti, de un perro. Creo que son de Valor». Sarah contuvo un solozo. «También había un diario», añadió. «De Emma. Tomará tiempo revisarlo, pero las primeras páginas están fechadas apenas días después de que desapareció. Marcó cada día». Hizo una pausa. Todos los 1,113. Sara miró sus manos. Ella estaba allí mientras yo hacía declaraciones a la prensa. Mientras hablaba en esas vigilias por niños desaparecidos, ella estaba bajo ese tejado, escuchando, esperando. La voz de Morrison se quebró. Todos lo pasamos por alto. La dejaron descansar en una sala silenciosa en la comisaría. Le trajeron agua y una manta cálida. Incluso le ofrecieron comida que no pudo tocar. Valor se acurrucó a sus pies, con la cabeza en su bota, los ojos nunca cerrándose. Era bien pasada la medianoche cuando Morrison regresó, con una carpeta gruesa bajo el brazo. «Está hablando», dijo el detective, confesando todo. Sara se preparó. Dijo que comenzó a planearlo en el momento en que presentaste el divorcio. Dijo que no podía soportar perder a Emma. Se sentía reemplazado. La mandíbula de Sara se tensó. Entonces, la tomó. Lo cronometró con tu rutina de lavandería del lunes. Sabía que estarías dentro durante 30 minutos sólidos. Tomó su descanso para el almuerzo, condujo a casa, la atrajo hasta la cerca. Le dijo que tú habías dicho que podía ir a un día de papá e hija. Sarah Jadio. Ella confiaba en él. Dijo que ella subió a su camioneta sonriendo. Ella giró la cara. Morrison continuó, más bajo. La llevó a la cabaña, le dijo que te habías ido, que ya no la querías. «Ese monstruo», susurró Sara. La educó en casa en el sótano, construyó esa habitación durante los fines de semana, dijo a todos que estaba remodelando.
¿Cuánto tiempo hasta que ella se dio cuenta?, preguntó Sara. Morrison miró hacia abajo. Las entradas sugieren que en el primer mes. Comenzó a dibujar la casa de mamá. Intento escapar. Tuvo que cerrar la puerta desde afuera. Eventualmente, ella dejó de preguntar. Sara giró la cara hacia sus manos. No, no lo hizo. No, Emma. No, asintió Morrison. No lo hizo. No hasta el final. El informe del forense llegó la mañana siguiente. Sara lo escuchó en un silencio atónito. Murió por envenenamiento por monóxido de carbono, dijo Morrison. Había sedantes en su sistema, fuertes. Él le dio una bebida antes del almuerzo. Su favorita, dijo. Jugo de manzana con un toque de uva, como tú solías hacer. Sara no podía respirar. Dijo que ella estaba cansada, obediente. Le dijo que era un juego de escondite. Ella misma subió al horno. Las rodillas de Sara se doblaron, y cayó en la silla como si sus huesos hubieran desaparecido. Subió el calor lentamente. Morrison dijo que el monóxido de carbono la alcanzó antes que la temperatura. No sufrió. Ese es el único consuelo en todo esto. Sara sintió el grito creciendo en su pecho, pero lo contuvo. Lo planeó, dijo ella. Compró ese horno 5 meses antes. Preguntó sobre sellos, sobre temperaturas. Escribió sobre eso en diarios, dijo Morrison, deslizándolo sobre la mesa. Dijo que quería que la encontraras de esa manera. Quería que lo imaginaras cada vez que cocinaras la cena. Sara se giró y vomitó en el basurero a su lado. Era mediodía cuando pudo hablar con la prensa. No quería, pero sabía que debía. Se paró frente al podio, flanqueada por Morrison y 2 oficiales femeninas de la Unidad de Defensa de Víctimas Infantiles. Valor se sentó a su lado, usando su viejo collar de placa K9. Hace 3 años, mi hija desapareció, comenzó, con la voz temblando. Me dijeron que probablemente fue un extraño, un vagabundo. Tal vez alguien solo de paso. Miró directamente a las cámaras, pero la verdad fue peor. No fue un extraño. Fue alguien que conocíamos, alguien en quien confiábamos. Hizo una pausa, estabilizándose. Mi hija no desapareció. Fue tomada. Fue mantenida cautiva y fue asesinada. Suspiros recorrieron la multitud. Solo tenía 6 años. Y la única razón por la que la encontramos, la única razón, es por este perro. Miró a Valor, quien la miró con ojos suaves y firmes. Valor nunca dejó de buscar. No por su olor. No por la verdad. Recordó lo que muchos de nosotros intentamos olvidar. Nos llevó al único lugar donde nadie pensó en buscar. Retrocedió del podio. No sé cómo se ve la justicia ahora, dijo en voz baja. Pero sí sé que Emma tuvo un héroe, y tenía 4 patas. Más tarde esa noche, Sara regresó a casa. La casa estaba quieta pero no vacía. Valor la siguió por cada habitación, olfateando esquinas, deteniéndose en las ventanas, revisando el patio trasero como siempre lo había hecho. Solo que esta vez, no se quedó en la cerca. Caminó al porche, se acostó y apoyó la cabeza entre las patas, como si finalmente supiera que el trabajo estaba hecho. Sara se paró en la cocina, mirando el horno, el normal, el que siempre había estado allí. Luego caminó hacia él, lo desenchufó y lo arrastró afuera. No le importó que fuera pesado. No le importó si dejaba rasguños en el azulejo. Nunca lo miraría de la misma manera otra vez. Regresó adentro, se deslizó por la pared y se permitió llorar. No los sollozos rotos de culpa, sino un llanto de duelo, de memoria, de verdad. Valor se acercó y se acurrucó a su lado. Y por primera vez en 3 años, el silencio se sintió diferente. No pacífico, aún no, pero ya no embrujado. Durante días, Sara no salió de la casa. Los medios de comunicación invadieron la calle afuera. Los vecinos dejaron flores y velas junto al buzón. Los reporteros acamparon en la acera, esperando más comentarios. Pero Sara se quedó dentro, acurrucada en el sofá de la sala con Valor pegado a sus piernas. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Emma y luego el horno. Había hablado en la vigilia.
Había estado frente a las cámaras, pero nada de eso había aliviado el dolor. El duelo se asentaba en su pecho como un peso que no podía mover. Lo que la atormentaba más que nada era saber que Emma había estado a solo un corto trayecto en coche todo ese tiempo, viva, esperando, dibujando imágenes, marcando días. Y Sara no la había encontrado, pero Valor sí. Miró al perro ahora, acurrucado en una bola apretada, con la cola sobre la nariz, su cuerpo aún temblando mientras dormía. No había comido mucho desde que regresaron. No había tocado sus juguetes. Apenas se apartaba de su lado. No estaba segura de quién estaba más roto. El detective Morrison llamó el jueves por la mañana. Estamos revisando todo en la cabaña, dijo. Hemos recuperado 2 diarios. Uno era de Emma. El otro de Mark. Sara se sentó más derecha. ¿Qué hay en ellos? Son perturbador. El de él, especialmente. Escribió como si todo estuviera justificado, como si fuera un proyecto familiar. Como si criar a Emma en un sótano lo convirtiera en el padre del año. Era un narcisista, susurró Sara. Siempre tenía que ser la víctima. Hay más, dijo Morrison con cuidado. Documentó cada visita que hiciste a la policía, cada declaración pública. Escribió sobre cómo eso validaba su plan, cómo verte sufrir lo hacía valer la pena. Las manos de Sara se cerraron en puños. Me vio buscarla. Quería que lo hicieras. Eso es lo que hace esto aún más enfermo. Hubo una pausa. Sara, dijo, hay algo más sobre Valor. Emma escribió sobre él en su diario casi todos los días. Te extrañaba, sí, pero también lo extrañaba a él. Dijo que solía fingir que podía escucharle rascando en la cerca, ladrando su nombre. La garganta de Sara se apretó. Lo estaba haciendo, dijo. Tenía sueños donde la encontraba, que nunca dejaría de buscar. Tenía razón, dijo Morrison suavemente. No lo hizo. Esa noche, Sara se sentó con Valor en la cocina, esparciendo los dibujos de Emma por la mesa. Los investigadores los habían devuelto en una carpeta de plástico grande, desinfectados y documentados. Había más de 50. Algunos eran infantiles, figuras de palitos y soles, pero otros eran desgarradoramente detallados. Dibujos de su dormitorio, su columpio, una imagen de Sara sosteniendo un plato de panqueques y varios de Valor. Siempre en la misma pose, parado en la cerca trasera, con las orejas levantadas, la boca abierta en un ladrido silencioso. Vigilando. Creo que era su última esperanza, susurró Sara, acariciando la oreja del perro. Mantuviste su memoria viva, incluso cuando todos los demás siguieron adelante. Valor empujó su mano. Fue entonces cuando notó algo extraño en uno de los dibujos. Era el dormitorio de Emma, pero dibujado con demasiado detalle para ser solo memoria. Detalle actual. Había objetos en el dibujo que no estaban allí hace 3 años, como la lámpara nueva que Sara compró el año después de que desapareció, y el conejo de peluche blanco que Valor había llevado a la habitación hace solo 6 meses. «¿Pero cómo supo eso?», murmuró Sara, revisando más dibujos. Otro mostraba el patio trasero, pero con flores diferentes a las que habían plantado antes de que Emma desapareciera, y otro mostraba un árbol que ni siquiera existía cuando fue tomada. Sara sintió su pecho apretarse. ¿Había Mark estado trayendo a Emma a la casa? A la mañana siguiente, condujo a la comisaría con Valor a su lado. Morrison los recibió en la sala de conferencias. Su rostro mostraba agotamiento, pero también atención, como si hubiera estado reflexionando durante horas. Creo que Emma estuvo en la casa, dijo Sara sin dudar. Morrison parpadeó. ¿Qué? Dibujó cosas, objetos que no estaban en su memoria. Son demasiado específicos. Sabía de la lámpara nueva en su antigua habitación. Sabía del árbol que plantamos el año después. Morrison se inclinó hacia adelante. Estás diciendo que Mark la trajo de vuelta a tu casa, o al menos lo suficientemente cerca para ver por las ventanas. Tal vez cuando no estaba en casa. Tal vez durante el día. Pero sí, vio cosas que habían cambiado. El detective se frotó la sien. Eso podría explicar algunas cosas extrañas. Nuestro equipo técnico encontró rastros del ADN de Emma en una pantalla de ventana, una que fue reemplazada después de que desapareció.
Sara se congeló. La dejaba mirar adentro. Morrison Asensio. Pensamos que era contaminación, tal vez tuya, pero ahora encaja. El estómago de Sara se retorció. Entonces la llevó al lugar donde vivía, donde reía, solo para mostrarle que no podía entrar. Control, dijo Morrison amargamente. Todo se trataba de control. Esa noche, Sara se paró en la puerta trasera con una linterna. Valor estaba a su lado, con las orejas alerta, la cola baja, observándola cerca. «Quiero intentar algo», susurró. Abrió la puerta y lo dejó salir. Al principio, olfateó el aire, dando vueltas al porche. Luego, lentamente, casi con cautela, caminó hacia la cerca trasera, el mismo lugar donde Emma había desaparecido. Se detuvo, luego se sentó. Luego ladró una vez, luego dos. Miró hacia Sara. Ella salió descalza, el rayo de su linterna cortando el patio. Valor se levantó y comenzó a olfatear a lo largo de la base de la cerca, moviéndose con precisión, la nariz pegada al suelo. Se detuvo cerca del columpio y gruñó suavemente. Había una pequeña impresión rectangular en el césped. Sara se arrodilló. Sus dedos rozaron algo duro, plástico delgado. Un envoltorio de caramelo, morado, el favorito de Emma, piruletas de uva. Contuvo el aliento. No podía haber estado allí mucho tiempo. La lluvia de la semana pasada lo habría lavado si hubiera estado afuera. Y luego encontró otro, arrugado, encajado en un poste de esquina. Mark la trajo aquí, susurró. La dejó observarme. Estacionó fuera de la cerca. Valor gruñó de nuevo y comenzó a rascar la tierra. Ella se unió, cavando con las manos desnudas. A pulgadas de profundidad, encontró algo más. Una página. Una página de diario arrancada. Estaba empapada y apenas legible. Pero una frase destacaba: «Mami está tan cerca. Puedo escuchar cómo hace panqueques. Pero papi dice que no podemos entrar. Dice que ya no es su casa, pero aún huele a hogar». Sara colapsó en el césped. Había estado justo allí. En la comisaría, el equipo técnico confirmó que la escritura coincidía con el diario de Emma. El papel estaba envejecido, dañado por el agua y frágil, pero auténtico. «Eso lo confirma», dijo Morrison. «La estaba trayendo de vuelta. Probablemente mientras estabas en el trabajo o haciendo mandados. Visitas cortas, solo lo suficiente para torturarla». «Y a mí», añadió Sara. «Quería que me sintiera embrujada, como si estuviera perdiendo la cabeza». «No lo estabas», dijo Morrison. «Estabas siendo acechada». La línea de tiempo encajaba demasiado bien ahora. Los recibos de gasolina de Mark, los registros de peajes, las imágenes de cámaras de seguridad de las calles circundantes. Había rondado su casa más de una vez, al menos 6 veces documentadas entre 1999 y 2001. Cada vez había tenido a Emma en el coche, observando. Sara regresó a casa esa noche con un dolor diferente. No duelo, no conmoción, culpa. Entró en la habitación de Emma, intacta desde aquel terrible día de 1998. Todo estaba congelado: la colcha de unicornio, los libros para colorear, la tiara de plástico. Se sentó en la cama, con Valor acurrucado a su lado. Luego se levantó y comenzó a empacar, no para borrarla, sino para liberarla. Cada artículo fue a una caja especial, etiquetada como preservada, no como un memorial, sino como una promesa. Se crearía un nuevo dormitorio, no para Emma, sino para la memoria, para la sanación, para la niña que nunca fue olvidada, que había sido más fuerte de lo que nadie imaginaba, que había dibujado su esperanza en crayón. Abajo, enmarcó uno de los dibujos de Emma, el de Valor parado en la cerca trasera. Lo colgó sobre la chimenea. A la mañana siguiente, Sara recibió una llamada de un reportero, una cadena nacional. Querían hacer un reportaje sobre Valor, el perro que resolvió un asesinato. Sara casi dijo que no. Pero luego miró al viejo K9 durmiendo a sus pies. Sus orejas se movieron en sus sueños. Su cuerpo se curvó ligeramente. Y recordó lo que Morrison había dicho: Emma creía en él. Así que dijo que sí. Porque el mundo necesitaba saber la verdad, no solo sobre los monstruos con forma humana, sino sobre el tipo de perro que se niega a soltar, que se aferra a un olor,
que guarda una memoria, que lleva a una madre de vuelta a su hija, sin importar cuánto tiempo tome. El sol de la mañana se extendía por el suelo de la cocina, dorado y tranquilo. El cortacésped de un vecino zumbaba débilmente calle abajo. La cafetera chisporroteó, empañando la ventana sobre el fregadero. Podría haber sido cualquier otro martes. Pero Sarah Whitmore se quedó paralizada frente al refrigerador, con la mano descansando en el mango de la puerta, los ojos desenfocados. Estaba mirando un dibujo en crayón. Estaba torcido ahora, con una esquina curvada por el tiempo, pero aún brillante con colores, rojo, verde y rosa. Emma lo había dibujado una semana antes de desaparecer. Una mamá en palitos, un perro de orejas grandes a su lado y una casa con un corazón gigante en el centro. Sarah pasó los dedos por el papel. Valor se sentó a sus pies, observando en silencio. No había ladrado en toda la mañana. Eso era lo que más la asustaba. La audiencia de Mark estaba programada para el viernes. Asesinato en primer grado, secuestro agravado, encarcelamiento falso, acoso. Había más cargos de los que Sarah podía seguir. Su defensor público ya había señalado que se declararían culpables para evitar un juicio, no por remordimiento, sino por estrategia. Mark ya enfrentaba cadena perpetua sin libertad condicional. Ningún jurado lo salvaría. Aún así, eso no trajo paz. Todavía no, porque algo seguía carcomiendo el corazón de Sarah. Algo que la había mantenido despierta las últimas 3 noches. Emma había estado desaparecida durante 3 años. Pero las señales, los envoltorios de caramelos, la página de diario arrancada, sugerían que la casa había sido visitada más que solo un puñado de veces. ¿Había estado Emma dentro? ¿La había llevado Mark alguna vez por la puerta? Y si era así, ¿por qué? El detective Morrison no estaba convencido. Hemos registrado 6 ocasiones confirmadas en las que Mark rondó tu calle, Sarah, le dijo por teléfono. Pero eso no significa que la llevó adentro. Recuerda, él quería mantenerla aislada. Pero siento que ella sabía más de lo que debería, insistió Sarah. Sus dibujos, captó el sofá correctamente, la lámpara, incluso los cojines que compré la Navidad pasada. ¿Crees que los vio por una ventana? Creo, Sarah dudó, creo que estuvo en esta casa al menos una vez. Hubo una pausa en la línea. ¿Estás segura? No, admitió, pero Valor sí. Esa tarde, Sarah caminó por la casa con un cuaderno, repasando viejas rutinas, viejos recuerdos. Valor la siguió de cerca, con la nariz moviéndose, la cola baja y cautelosa. Se detuvo en la sala donde Emma una vez construyó fuertes de almohadas elaborados, luego en el pasillo, donde midió su altura con marcador permanente. Se arrodilló junto a las ventanas, abriendo cada una, dejando que Valor olfateara, nada hasta que llegaron a la habitación de Emma. Valor se detuvo en seco en la entrada. No gruñó, no ladró, pero su cuerpo se tensó y miró fijamente la pared lejana, con la cola bajando lentamente. Sarah entró lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué es, pequeño? Él avanzó, con la nariz cerca de las tablas del suelo junto al baúl de juguetes de Emma. Luego, suavemente, rascó. Sarah se puso de rodillas y pasó la mano por el suelo. Se sentía sólido, pero Valor rascó de nuevo. Con dedos temblorosos, movió el baúl a un lado y golpeó a lo largo del zócalo, hueco. Tomó un destornillador del armario del pasillo y levantó un panel. Dentro había un espacio pequeño, seco, limpio y lleno de algo que hizo que su corazón se detuviera. Crayones, un cuaderno gastado y los calcetines rosas de Emma cuidadosamente doblados. Sarah se sentó en medio del suelo, con Valor a su lado, mientras leía la primera página del cuaderno. No era largo, apenas 5 entradas. La escritura era desigual, vacilante, como la de una niña intentando ser valiente. Papi me dejó visitar la casa hoy. Dijo que podía ver mi habitación si prometía no llorar. No lloré. Mami no estaba en casa. Mirez midi Bugeaud. Todavía están en el refrigerador. Quería quedarme, pero papi dijo que era solo una visita. Sarah dejó caer el cuaderno en su regazo. Valor gimió. Estuvo aquí, susurró Sarah. La trajo adentro. Era peor de lo que imaginaba. Dejar que una niña tocara su antigua vida, la oliera, la viera,
y luego la arrancara de nuevo. Eso era crueldad envuelta en manipulación. Eso era tortura psicológica envuelta en traición parental. El detective Morrison condujo él mismo a la mañana siguiente. Leyó el cuaderno 2 veces, su ceño frunciéndose más con cada página. Ese panel hueco, dijo, no es estándar. Mark debió construirlo él mismo. Siempre le gustó trabajar con madera, dijo Sara amargamente. Necesitaremos que el equipo de evidencia regrese. Escanear en busca de huellas, ADN. Sara asintió, pero su atención estaba en valor. Estaba paseando de nuevo, esta vez a lo largo de la pared del pasillo cerca de la puerta trasera. Seguía mirando por encima del hombro como intentando señalar algo. Morrison lo notó. Está alerta de nuevo. Sara se levantó. Huele algo. Conozco esa mirada. Siguieron a Valor hasta la lavandería. Dio una vuelta, 2, luego se detuvo en la rejilla del suelo cerca de la secadora y comenzó a olfatear con fuerza. Sara se arrodilló. ¿Qué es, pequeño? El detective sacó una linterna y la apuntó dentro de la rejilla. Espera. Metió la mano lentamente y sacó algo. Un papel. Una fotografía. Emma de pie en esta cocina, tomada desde detrás de una ventana. La marca de tiempo mostraba que era de 6 meses después de que desapareció. El rostro de Morrison palideció. Tomó fotos de ella desde dentro de la casa. Sara se cubrió la boca. La dejó acercarse tanto. Esto fue planeado, dijo Morrison. No solo la secuestró. Quería controlar su memoria. Esa noche, Sara se sentó junto a la chimenea, con Valor acurrucado a su lado, una pata descansando sobre su pie como una manta pesada. Sostenía la foto en su regazo, los dedos trazando la silueta de Emma. La verdad era insoportable, pero ahora tenía una forma, una línea de tiempo. Podía nombrar la oscuridad, pero lo que Valor había hecho, eso era diferente. No solo la había encontrado. Había seguido el olor de la memoria. Había cazado la verdad de una manera que ningún humano podía. Y la había guiado a través de cada giro ciego con una especie de fe que solo un perro podía dar. Nunca dudó que Emma aún estaba cerca. Nunca dejó de estar en guardia. 2 días después, Sara recibió un paquete de la unidad K9 del condado. Dentro había una medalla dorada, un certificado y una carta del jefe de policía para Valor, el perro que vio lo que nadie más vio y nunca se rindió. Trajiste la voz de una niña de vuelta del silencio. Le diste respuestas a su madre y nos recordaste a todos lo que realmente significa la lealtad. Sara colocó la medalla en una caja de sombra y la colgó junto al dibujo enmarcado de Emma, la foto de Valor en la cerca. El viernes, el tribunal estaba abarrotado. Defensores de víctimas, reporteros, funcionarios de bienestar infantil y vecinos que habían visto a Sara sufrir en silencio durante años. Sara se levantó para hablar antes de la sentencia. Sostenía el cuaderno, la foto, un collar. Pero fue Valor quien estuvo a su lado otra vez, como siempre. La voz de mi hija le fue robada, dijo Sara, firme y clara. Pero este perro, su perro, la trajo de vuelta. Se giró para enfrentar al hombre que había destruido todo. Quiero que sepas, Mark, que fallaste. Intentaste borrarla, hacerla invisible, pero Valor la encontró. La recordó. Nos llevó a ella. Su voz se quebró. Ella aún tenía una voz, y ahora yo también. El tribunal estaba en silencio. Mark nunca levantó la vista. El juez dictó 5 cadenas perpetuas consecutivas. Sara salió del tribunal a la luz del sol, con Valor a su lado. De vuelta en casa, sirvió 2 tazones, uno para ella, uno para él. Era noche de bistec, como solían hacer en los viejos tiempos después de las sesiones de entrenamiento. La cola de Valor golpeó una vez, luego otra. Era mayor ahora, más lento, más gris alrededor del hocico, pero aún el mismo perro, el mismo guardián, el mismo héroe. Y Sara sabía con absoluta certeza que no solo había salvado el caso, la había salvado a ella. Había pasado un año. El viento aún susurraba a través de los altos pinos de Oregón. El columpio en el patio trasero se había oxidado alrededor de las cadenas, crujiendo suavemente cuando la brisa lo empujaba. La vida en Pinnery ya había vuelto a la normalidad para la mayoría de las personas, de todos modos.
Pero no para Sarah Whitmore. La normalidad había tomado un nuevo significado. Ahora medía el tiempo en antes y después. Antes de que Valor encontrara el horno rojo en el pantano, antes de que la verdad saliera de debajo de años de podredumbre, antes de que Emma fuera finalmente puesta a descansar, y después. Después era más tranquilo, más duro, pero de alguna manera pacífico. En el aniversario del descubrimiento de Emma, Sarah despertó antes del amanecer. No necesitaba alarma. De todos modos, no había dormido mucho. Valor ya estaba despierto, parado en la puerta trasera, observando el cielo pasar de azul marino a dorado. Sus orejas se movieron con el viento. El viejo perro era más lento ahora, con las articulaciones más rígidas, el hocico más gris, pero su espíritu era el mismo. Listo, susurro. Su cola golpeó 2 veces. Sarah tomó la cesta de picnic y salió con él. Juntos, caminaron al lugar favorito de Emma en el mundo, la roca plana y ancha cerca del borde del bosque, la que ella había nombrado la piedra princesa porque parecía un trono cuando se sentaba en ella con su vestido brillante y su tiara de plástico. Sarah había limpiado el musgo días atrás. Extendieron el picnic como solían hacer: panqueques en un termo, jugo de manzana en una taza de viaje, un pequeño frasco de mermelada de fresa que Emma solía untar en todo. Luego Sarah sacó el dibujo enmarcado, el que Emma había hecho de ella, la casa y el perro. Lo colocó contra la roca y sonrió. «Día feliz de recuerdos, pequeña», susurró. «No olvidamos». Valor apoyó la cabeza contra su pierna. Él también recordaba. Más tarde esa mañana, condujeron al pueblo. El centro comunitario había sido renombrado como el Centro de Recursos Familiares Emma Whitmore, un lugar donde las familias de niños desaparecidos podían obtener asesoramiento, apoyo, incluso alojamiento temporal si era necesario. Había tomado meses de planificación, pero Sarah había vertido cada gramo de su duelo en algo que pudiera ayudar a otros a salir de la oscuridad. Dentro del vestíbulo, sobre el mostrador de recepción, colgaba una foto ampliada de Valor en su chaleco K9. Debajo, una placa decía: «En honor a Valor, el perro que nunca se rindió». A los niños les encantaba visitar el centro. Se detenían solo para ver al verdadero perro héroe. A Valor no le importaba. Se sentaba pacientemente mientras le acariciaban las orejas, olfateaba sus mochilas y preguntaban por sus medallas. Algunos niños traían a sus propios perros para conocerlo. Otros solo lloraban en su pelaje. Sarah siempre decía lo mismo: Valor escucha mejor de lo que la mayoría de la gente habla. Y era cierto. El detective Carl Morrison se había retirado la misma semana que abrió el centro. Había luchado por el caso de Emma como si fuera su propia hija. Pero incluso él admitió, parado frente al edificio con el alcalde y la multitud, que fue Valor quien lo abrió. «He trabajado en homicidios, crimen organizado, tráfico», dijo durante la ceremonia de corte de cinta. «Pero nada me preparó para la lealtad de un perro que se negó a creer que su niña se había ido». Ahora pasaba su tiempo jardineando y visitando a sus nietos. Aún llamaba a Sarah cada 2 semanas, solo para ver cómo estaba, solo para ver cómo estaba Valor. «¿Lo sigues consintiendo?», preguntaba. «Siempre», respondía Sarah. Un sábado fresco en octubre, Sarah recibió una invitación que no esperaba: Gala Nacional de Héroes K9, Washington, D.C., en honor a servicios destacados de caninos en activo y retirados. Casi la desechó, pensando que era correo basura, pero ahí estaba, su nombre, el nombre de Valor y la historia. Paneles de discusión, premios, un escenario, cámaras, periodistas. Miró a Valor durmiendo junto a la chimenea adentro. «¿Listo para un viaje por carretera, viejo?». Él movió la cola una vez en respuesta. Volaron en clase turista. Valor se sentó como un viajero experimentado, acomodado en su arnés de servicio, con la nariz descansando en las zapatillas de Sarah. Los pasajeros susurraban, señalaban y eventualmente pedían fotos. Alguien dijo que vio la historia en YouTube. Alguien más ofreció pagarles el café en el aeropuerto. Para cuando aterrizaron en Reagan National, Sarah estaba abrumada por cuántas personas recordaban. Una limusina los recibió en la acera. Valor olfateó los neumáticos y subió como campeón. La gala se llevó a cabo en un salón de baile de lujo en un hotel cerca del Capitolio. Filas de mesas redondas, luces brillantes, perros de servicio con medallas y botas, manejadores en uniformes de gala.
Algunos perros ladraban emocionados, otros dormían bajo las mesas. Valor se mantuvo cerca de Sara, siempre tranquilo. Cuando llegó el momento, los llamaron al escenario. Sara subió, sosteniendo la correa de Valor. Sus manos temblaban mientras ajustaba el micrófono. Nunca pensé que estaría aquí, comenzó. No soy policía. No soy soldado. Solo soy una madre. La sala estaba en silencio. Pero este perro, él fue todas esas cosas. Un soldado, un rastreador, un protector. Sirvió en el extranjero. Y cuando regresó a casa, no se detuvo. Cuando mi hija desapareció, dejé de escuchar su voz. Pero él no. Miró a Valor. Nunca se rindió. Incluso cuando todos los demás lo hicieron, incluso cuando el olor se desvaneció, él sabía. Hizo una pausa, dejando que el silencio se mantuviera. Valor la trajo de vuelta a mí. No viva, pero con la verdad. Y cuando todo era demasiado pesado para soportar, él se quedó. A través del duelo, a través del dolor. Me recordó que el amor puede sobrevivir al trauma, y la lealtad puede ser más fuerte que cualquier grito. Se secó una lágrima de la mejilla. Este premio puede tener su nombre, pero él ha sido mi salvavidas, mi ancla, mi único camino de regreso. El público se puso de pie. Los aplausos retumbaron en el salón de baile. Valor movió la cola una vez. Una semana después, de vuelta en casa, Sara colocó la medalla en la repisa de la chimenea. Guardó la foto de DC, ella parada con Valor frente a la bandera estadounidense, su collar brillando con todos los pines que había ganado en su vida. Hizo panqueques, con extra de jarabe. Valor recibió 3. Lo merecía. El tiempo pasó. Las estaciones cambiaron. Los niños en el pueblo detenían a Sara en la tienda de comestibles para preguntar sobre la historia del horno. Los maestros la invitaban a hablar en escuelas secundarias. Un estudiante de último año de preparatoria hizo un documental sobre el caso. La historia de Emma, la historia de Valor, había crecido más allá de Pinneridge, y aún así Sara mantenía la habitación de Emma intacta. No como un santuario, ya no, sino como un espacio para la paz y para los niños que venían al centro. Algunos que habían perdido hermanos, otros que habían huido del peligro. Cuando necesitaban un lugar para respirar, Sara los invitaba a entrar y los dejaba sentarse en la alfombra rosa. Sostenían el oso de peluche de Emma, miraban sus libros, acariciaban a Valor, quien nunca decía no al deber de consolar. En una tranquila noche de primavera, Sara se sentó en el porche trasero, el sol pintando largas franjas de naranja a través del césped. Valor yacía a su lado, su respiración más lenta ahora, constante, contenta. «Lo hiciste, pequeño», susurró. «La encontraste. La trajiste a casa. Y ahora el mundo conoce su nombre». Valor no se movió, pero su cola golpeó suavemente contra las tablas de madera. Luego otra vez, y una última vez. Esa noche, Valor falleció mientras dormía, pacíficamente, con la cabeza descansando en el regazo de Sara, rodeado de amor. Lo enterraron junto a la piedra princesa, justo donde Emma habría querido. Los vecinos vinieron. También voluntarios, detectives y docenas de familias a las que había ayudado solo por ser parte de la historia. Dejaron flores, cartas, dibujos, golosinas para perros. Sara colocó el dibujo enmarcado de Emma dentro del ataúd, cuidadosamente doblado, y susurró: «Ahora ambos están libres». La lápida de Valor decía: «K9 Valor, siempre fiel, siempre en casa». Gracias por seguir el viaje de Emma y Valor. Su historia fue de dolor, pero también de lealtad inquebrantable, sanación y verdad. Y ahora quiero escuchar de ti. ¿Crees que los perros pueden sentir lo que los humanos pasan por alto? ¿Alguna vez has presenciado a un animal hacer algo que parecía guiado por algo más profundo? ¿Intuición, memoria o amor? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para apoyar más historias verdaderas y emotivas como esta. Historias donde los animales no son solo mascotas, son héroes.